Menos vamos a hablar de este tema que es la organización política, que es muy simple. Primero tenemos que saber qué es un Estado. Un Estado es una organización política, territorial, que normalmente va ligado al concepto de nación. ¿Por qué? Porque para que haya un Estado, primero es necesario que haya una nación, que es un conjunto de habitantes que comparten un idioma, un territorio y una lengua. Como es lógico, eso tiene detrás unos símbolos, que normalmente pues ya sé cuáles son, las banderas, los himnos. Lo importante de todo eso es que a la vez que es un concepto que agrega, que une, también es un concepto excluyente, porque mmm, aúna estos tres criterios para entender a los que se les considera ciudadanos de ese Estado, ¿vale? Otro grupo de conceptos importantes para entender lo que es un Estado o lo que es la organización política es el conjunto de poderes. Esto ya viene definido desde hace mucho tiempo, pero vamos a reiterarlo, ¿vale? Los tres poderes son el ejecutivo, o sea, el gobierno, un conjunto de representantes que deberían ser elegidos democráticamente, el poder de jueces y juezas, que sería el poder judicial, que es el que vigila a los otros dos poderes, ¿vale? Y el poder legislativo, que en España normalmente está representado por el Senado. El poder legislativo, lógicamente, lo que busca es crear leyes. El poder judicial lo que busca es comprobar que esas leyes se cumplan, sobre todo siguiendo el criterio de la ley suprema, que es la Constitución. Y el poder ejecutivo, durante el tiempo que dura el gobierno, pues tiene que presentar un plan, un programa político que van a ser las directrices que deberían seguir el gobierno y las diferentes instituciones. Para que realmente sean efectivos estos tres poderes, deberían ser independientes unos de otros, ¿vale? Luego ya veremos qué pasa cuando esto no sucede. Ahora vamos a hablar de los dos tipos básicos de sistemas o de organizaciones políticas. Esto no significa que esta sea la única forma de clasificarlos, pero sí es la forma más básica y más fácilmente comprensible para vosotros. De hecho, podría haberlos puesto divididos a los dos, porque aquí vamos a hablar de los sistemas democráticos, luego cuando hablemos de los sistemas totalitarios o la falsa democracia, veremos que son todo lo opuesto. Primero, un sistema democrático se guía porque el poder del Estado y la actuación del gobierno están limitados, tanto por los tres poderes como por el hecho de que hay una constitución que regula eso. La soberanía, que no es otra cosa que la fuente del poder, reside en el pueblo, ¿vale? O sea, el pueblo siempre tiene el derecho de reclamar el poder mediante unas elecciones o mediante un referéndum. Y luego los otros dos, otras tres características serían el pluralismo político real y elecciones libres y plurales. Básicamente, ¿qué significa? Que haya representatividad política, ¿vale? Y no solo que existan diferentes políticos con diferentes opciones, sino que las elecciones sean libres. O sea, que nadie nos coaccione para votar a un partido u a otro, ¿vale? Sin embargo, ¿cómo será un sistema autoritario? Pues todo lo contrario. El poder del Estado y la actuación del gobierno prácticamente son ilimitados. El poder no reside en el pueblo, reside en una persona o en un grupo de personas. Y no existe pluralismo político, o si existe, consiste en unas elecciones que son libres, que están manipuladas y en las que, lógicamente, las divisiones de poderes no se respetan. Aquí entrarían, por ejemplo, también las falsas democracias, ¿vale? Existen muchas organizaciones políticas en las que supuestamente hay unas elecciones libres, supuestamente una constitución que se cumple, pero luego la realidad diaria nos dice que eso no es así. ¿Qué pasa? Pues lógicamente cuando hablamos de poder tenemos que hablar de conflictos, ¿vale? La política es un juego que se dirime en una arena en la que cada uno pues tiene que ver cómo defiende mejor sus intereses.
He puesto esta foto porque me parece muy claro y evidente. Fijaros, aquí Corea del Norte, de noche, no tiene luces, y aquí Corea del Sur sí. Es un ejemplo muy claro de estos conflictos que, aunque aquí lógicamente no es por el tema de la energía, sino que es mucho más profundo, pero para que veáis lo que puede llegar a suponer. Los conflictos políticos normalmente tienen que ver con el control del territorio, ¿vale? El ejemplo más claro, ya lo habéis visto en clase, sería el de la India y Pakistán con Cachemira. No son los únicos que hay, existen también los conflictos separatistas. Pues, por ejemplo, los que hay aquí en Europa, Cataluña se quiere separar de España, la división entre flamencos y valones, la independencia de Córcega, ¿vale? Siempre hay este tipo de movimientos en todos los grandes estados-nación. Y luego están los conflictos de origen económico. Aquí quizás no entran tanto el tema de Estado, sino que son conflictos que tienen que ver con la posesión de determinados recursos económicos. Por ejemplo, el coltán, el petróleo, ¿vale? Aquí entra más el tema de empresas que van asociadas a determinados países que son los que le interesa pues, que esas empresas puedan explotar esos recursos. Bueno, pues chicos, hemos terminado este tema que, como podéis comprobar, es muy fácil. Bueno, un placer.